Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se evita por pena, pero que es fundamental para nuestra salud. La salud proctológica y del colon. Para eso tengo como invitado al doctor Luis Charúa, proctólogo, que nos va a ayudar a entender cómo podemos prevenir enfermedades, cuándo debemos acudir al especialista y algo que a mí como nutrióloga me interesa mucho, cómo la alimentación puede influir en todo esto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Luis, ¿qué es exactamente un proctólogo? El proctólogo es una especialidad relativamente nueva que su principal labor es ver colon, recto y ano, las enfermedades de la parte última del aparato digestivo. Es una especialidad que tiene aproximadamente 100 años. Hubo la necesidad de ella por la cantidad de patologías que se han ido incrementando con el paso del tiempo, y es una especialidad que requiere su atención y su estudio. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves en tu consulta? Depende en qué órgano estamos hablando. Sin duda, en el colon es el síndrome intestino irritable. Lo más frecuente es que se le nombre como colitis o tiene otros sinónimos, pero el que se acepta actualmente es síndrome intestino irritable. Otra patología muy común es la enfermedad diverticular del colon y lamentablemente en forma aumentando dramáticamente el cáncer de colon y de recto. La patología anorrectal ha sido de toda la vida. Está descrita inclusive hasta en la Biblia varias de las enfermedades con las que contamos. Tiene aspectos históricos algunas de ellas, pero sin duda la más frecuente y la más común son las hemorroides. Que el término correcto es decir enfermedad hemorroidaria, ya que todos los seres humanos somos portadores de hemorroides. Es una parte anatómica. La gente cuando me dice tengo hemorroides, yo les digo, pues yo también tengo ojos, nariz o boca. Okay. Quien llega a tener sintomatología, ya lo etiquetamos como enfermedad hemorroidaria, de ahí viene su clasificación y de ello su tratamiento. ¿Cómo saber en qué momento debo acudir a un proctólogo? ¿O cuándo puedo tener yo cuidados en casa? Mira, primero no es normal que en alguna ocasión de tu vida en una evacuación veas sangre. Dependiendo la edad del paciente, sus antecedentes genéticos, se hace obligación de hacer unas revisiones previas. No es lo mismo un paciente sin ningún antecedente previo a un paciente que sabe que tiene familiares con cáncer, que han tenido sintomatología, que hay pérdida de peso inexplicable, un síndrome anémico que no tiene explicación. Hay un aforismo en mi especialidad que se dice: paciente con anemia inexplicable es un cáncer de colon hasta no demostrar lo contrario. Eso es lo primero que yo haría. Y cualquier síntoma anorrectal, no es normal tener molestias en esta zona. Entonces, siempre tratar de acudir a un especialista y evitar el cuidado en casa. Porque esos famosos baños de asiento... Primero hay que tener diagnóstico. Y el diagnóstico es imposible que un solo paciente por sí mismo lo tenga. El hacer una exploración proctológica, escuchar la narrativa del paciente, lo que está expresando en la historia clínica, obviamente va a orientar a qué tipo de estudios complementarios. La ventaja del coloproctólogo, si es una patología únicamente anorrectal, con la simple exploración proctológica, en la inmensa mayoría de los pacientes ya tengo el diagnóstico. De ahí desprendo una línea terapéutica. ¿Qué chequeos de rutina recomiendas y para qué edad empezar? Otra vez, como lo acabas de mencionar, en la proctología no existe ningún estudio preventivo. El único que compartimos con el urólogo es la exploración prostática en el grupo mayores de 50 años o de 40 si hay un riesgo familiar que haya tenido relaciones. Pero hacer una revisión proctológica de rutina no está. Ya la revisión de colon tiene otra connotación. En la actualidad ya es una obligación en los países desarrollados que a partir de los 45 años de edad realizar una colonoscopía. De ello se desprende identificar patologías que pueden ser premalignas, con ello atenderlas y evitar la presencia de un cáncer. El cáncer en sí
no tengo prevención. Lo que sí tengo es la detección oportuna de lesiones premalignas que al retirarlas voy a evitar que ese paciente llegue a tenerlas. Otro ejemplo es que si me encuentro en una colonoscopía que el paciente esté totalmente asintomático con la presencia de divertículos, puedo hacer una orientación alimenticia para evitar complicaciones a futuro. ¿La actividad física tiene algún impacto en la salud del colon y del recto? Sí. La actividad intestinal se activa con el ejercicio. Si yo tengo una rutina de ejercicio, va a ser óptimo para que mi intestino tenga su movimiento, su peristalsis habitual. La gente que está sedentaria, que está prostrado en una cama, tiene altas posibilidades de que esto presente estreñimiento con otros factores, pero es una parte elemental y es parte también de la salud del paciente. Desde tu experiencia, ¿cómo influye la alimentación en la salud del colon y del recto? Está también bien identificado que varias enfermedades pueden ser con mayor prevalencia con una alimentación deficiente o con algún grupo de alimentos que pueden favorecerlo. Voy a mencionar dos en especial. El cáncer de colon y recto. Está bien identificado que hay tipos de alimentos que incrementan la posibilidad de tenerlo. Si esto le voy a aunar el medio ambiente, su carga genética, puede tener una mayor prevalencia. La enfermedad diverticular va directamente proporcional a la cantidad de fibra que tomé, no a los 70 años, sino desde el nacimiento. Está perfectamente también identificado cómo es la propulsión del intestino, cómo se forman cámaras para propulsar de un segmento a otro, primero el quimo y después la materia fecal. Y estas cámaras que se van formando, si hay baja cantidad de fibra, hacen un aumento de su presión. Tan eso es que hay una ley física que se llama ley de Laplace. Por eso es más frecuente que se presenten los divertículos en la parte izquierda del colon y poco frecuente en el lado derecho. La razón es que la materia fecal en el colon derecho es todavía líquida, el calibre del colon aproximadamente son 5 centímetros. En cambio, en el sigmoides ya es más sólida la materia fecal y su calibre, por lo regular, el diámetro es de 3 centímetros. Y eso propicia aumento de presión intraluminal, que esto favorece la presencia de los divertículos. ¿Qué alimentos favorecen el tránsito intestinal y también qué favorece el estreñimiento? ¿Qué alimentos? Primero, no tengo una receta universal. Siempre hay que individualizar a cada paciente, hay que escucharlo lo que a él no tolera. Lo que yo le puedo recomendar es decir, no doctor, yo eso si lo como, empiezo a levitar, me provoca muchos gases, me siento muy distendido y no me siento cómodo. Entonces hay que escucharlos. A grosso modo, los 4 grandes grupos de alimentos, que es lo primero que yo recomiendo y que el paciente, con el conocimiento que tiene su propio cuerpo, saberlos manejar. Y son frutas, verduras, legumbres, cereales. No le estoy quitando la carne, ni el pollo, ni el pescado, huevos, etc. Es una dieta balanceada. La intención para un paciente es enseñarles a comer, no recetas universales de dieta. No soy de la idea de darle un papelito al paciente que diga qué es lo que tiene que comer el día tal y tal día tiene que tomar este menú. Enseñarlo a comer, enseñar lo que es lo idóneo para él y siempre tener alguna colación intermedia. Es muy simple tomar una fruta, es muy simple tomar una verdura. En esa parte intermedia voy a hasta agregar, como algunos pacientes lo hago, alguna galletilla que tengan fibra, como una parte de colación. Eso permite que el paciente tenga actividad en su intestino con el simple hecho de fragmentar sus alimentos. Hay otros que los tengo que eliminar. Todo esto, repito, no es para una receta universal. Si me estoy enfrentando a un paciente con severo síndrome intestino irritable, todo esto que acabo de decir es lo primero que tengo que prohibir. Okay. Hay unas dietas muy restrictivas, su nombre se llama FODMAPs, son terribles para el paciente, pero algunos de ellos encuentran alivio al ser muy restrictiva su alimentación y claro, esto favorece a tener menos molestias. Doctor, ¿en tu consulta es muy frecuente el estreñimiento? Sí,
Se considera que alrededor del 30% de la población en el mundo es estreñida. Hay algunos grupos étnicos que aumentan todavía más este porcentaje. La Organización Mundial de la Salud define el hábito defecatorio normal de 3 veces al día a 3 veces a la semana, siempre y cuando no haya ningún síntoma por este ritmo defecatorio. ¿A qué me quiero expresar? Si yo presento una evacuación cada 48 horas, quedo satisfecho, no tengo ninguna molestia y esto me permite tener un día normal, común y corriente, eso es normal para mí. No es obligación de tener que forzosamente que haya una evacuación cotidiana. Claro, para un paciente muy estreñido, que a lo mejor tiene 3 evacuaciones al día, para él ya es diarrea. Este padecimiento hay que verlo como una entidad sola o como acompañante a otras enfermedades. Debe ser estudiado como tal. El estreñimiento nunca es normal. La inmensa mayoría de los pacientes van adaptando su vida y van tratando de corregir a su manera el estreñimiento. Lo más fácil, lo más cómodo es tomar un laxante. Y de eso van condicionando que el intestino va adaptándose a ese laxante y claro, al ya no dar resultado, brincan a uno más potente. Pero en hablar de potencia es hablar que es más irritante para el colon y eso va favoreciendo a que el paciente se va acostumbrando que si no hay laxante, no hay evacuación. Mi consejo es primero estudiar el estreñimiento, qué es lo que está ocurriendo. De primera instancia, lo que yo hago en mi consulta es preguntar qué dieta está tomando el paciente. Y trato de confirmar, después de 2-3 semanas, de que el paciente esté tomando al menos 25 gramos de fibra, ver cómo va su ritmo defecatorio. Si persiste, ese es un paciente que ya merita estudio. Y podemos hablar desde lo más simple, un estreñimiento funcional, a problemas de obstrucción o cosas mucho más graves, cuando hay cambio de ritmo defecatorio, hablar de un cáncer u otro tipo de enfermedades muy severas. En relación a la patología no rectal, no se ha comprobado que el estreñimiento sea el origen de la enfermedad hemorroidaria. En pocas palabras, no tenemos los conocimientos por qué un paciente puede desarrollar enfermedad hemorroidaria. Se habla de cosas comunes, lo que la gente tiene en su mente, lo que es el estreñimiento, diarrea, sedentarismo, obesidad, mala higiene, irritantes, la herencia, la paridad. Pero hay gente que cumple con todos estos criterios y en su vida tenía un síntoma de enfermedad hemorroidaria. Y en cambio hay otros que una persona delgada, que hace ejercicio, un ritmo defecatorio perfecto, una regularización en su alimentación y tiene un grave problema de hemorroides. ¿Qué explicación le doy a uno y qué explicación le doy a otro? No la tengo. Lo que sí se sabe es que si soy un paciente ya con problemas hemorroidales, sí juega un papel importante. La diarrea, el estreñimiento, el sedentarismo y todos los factores que acabo de mencionar, pero no es la causa de la enfermedad. Hay que dividir el origen, lo que se llama etiología de la enfermedad, con factores predisponentes. Otra de las enfermedades que sí lo puede detonar el estreñimiento, el traumatismo de la materia fecal, es una fisura anal. Casi siempre el paciente refiere que tuvo un evento frustrante, una evacuación muy voluminosa que lastima su salida y a partir de ese momento presenta dolor, posteriormente un poco de sangrado en sus evacuaciones, ya sea en la materia fecal o en el papel higiénico, pero el síntoma detonador de la enfermedad es el dolor inmediatamente al terminar la evacuación, que puede durar de unos cuantos segundos a varias horas y puede ser de moderado, leve a muy intenso. Inclusive tengo pacientes que han tenido desmayo por la intensidad del dolor. Y ese es el síntoma pivote para hablar de fisura anal. Entonces sí tiene que ver la alimentación. Algunas cosas van a favorecerlas, otras científicamente no tengo el respaldo. ¿Dietas muy restrictivas o hiperproteicas pueden afectar el funcionamiento intestinal? ¿Qué es lo que estamos buscando con esas dietas primero? Bajar de peso.
¿Ese es el mejor método para bajar de peso? No, No. por supuesto que no. Entonces yo en lo personal me niego rotundamente que un paciente siga este tipo de dietas. Y si el consejo viene de un profesional, 2 veces peor. Por supuesto. Lo he visto infinidad de veces con falta de ética del profesional, que lo único que busca el paciente es que pese menos en la báscula. Hágalo más fácil, ampútele una pierna y va a pesar menos en la báscula. Esa no es la forma de educar a un paciente. El profesional debe enseñarle al paciente qué es lo que debe comer. Cada bocado que se está llevando a la boca tiene que tener conocimiento pleno de qué es lo que está buscando en su nutrición, alimentación, función y, por qué no decirlo, su eliminación. En ese equilibrio está nuestra nutrición. Hay gente que requiere mucho más calorías. Un deportista de alto rendimiento pues requiere mejor 5 o 6 mil y hasta más calorías. Yo me tomo esa dieta, pues voy a tener una obesidad terrible. ¿Qué es lo que hace un albañil? Exactamente lo mismo. No tiene el dinero para comprar estos productos, pero se toma una Coca-Cola de 2 litros, una buena guajolota y lo va a complementar para que amarre un buen atole. Ya lleva 7,000 calorías, pero es lo que se va a gastar en un día. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que ingiero con mi gasto calórico. Si yo tengo una labor ya deportiva o profesional que me requiere gran gasto energético, tiene que venir equilibrado con ello. Y a la inversa, pero si tú tienes una persona que quiere bajar de peso, no mueve ningún músculo, no hace ejercicio, no modifica sus conductas alimenticias, no es por medio de estos métodos que lo va a lograr. Sí lo va a hacer temporalmente, más tarde en bajarlos que volverlos a subir. Y ni hablar de las dietas keto, las dietas muy bajas en carbohidratos. ¿Cómo pueden afectar el tracto intestinal si no estamos recibiendo fibra? Yo soy enemigo de todas esas que son algunas de ellas de novedad. Sí, de moda. Se ponen y como vienen se van. Y sigo en mi principio básico. Nuestro intestino requiere para lo que está hecho. Desde la simple presencia de saliva en la boca, que eso también es una buena recomendación, un buen consejo nutricional es que mastiquen, que le den el tiempo al alimento que se combine con las enzimas digestivas desde la boca. El tiempo que va a estar en el abdomen, en el estómago, este alimento también dependerá su absorción y futuramente su eliminación. Cantidad suficiente de agua también. Con su movilidad, también hay mitos de que hay que tomar cantidades estratosféricas de agua para obtener una evacuación normal. Perdón que lo diga y como especialista, eso también es falso. Hay que aclarar que más del 90% del líquido ya no va a estar en la parte última de la materia fecal. Su absorción, la mayor parte de los nutrientes, es en el intestino delgado. Y la función del colon, que solo tiene 3, no tiene ninguna otra, es almacenamiento, propulsión, que es de un segmento a otro manejar la materia fecal, y tercero, la absorción de líquido. Entre más tiempo esté en el colon, más va a desecar la materia fecal y eso va a hacer que tenga más dificultad para su expulsión. ¿Hay alimentos que pueden irritar o afectar el área rectal? O sea, comer mucho picante, alcohol, no sé. En estricto apego no. Y voy a decir por qué no. Porque hay de por medio 6 metros de intestino delgado, 1,5 metros de colon, no voy a hablar del estómago, esófago y lo demás. Algunos irritantes como tal se van degradando en nuestro aparato digestivo. ¿Quién es el que sí puede tener injerencia? El exceso de alcohol, porque es un vasodilatador. En un paciente que está pasando por una crisis hemorroidal, que hay sintomatología de la última parte, sí lo puede agravar. Pero cantidades moderadas, sociales, de una cerveza, vino, licores, que tengan su capacidad de metabolizar ese alcohol, no tiene ninguna importancia para la parte de abajo.
Ok. ¿Qué opinas de los probióticos y de los prebióticos? He tenido la suerte de vivir todo este boom de todos estos nombres, simbióticos, probióticos, todos ellos. En especial la Asociación Mexicana de Gastroenterología tomó este tema en forma muy importante aproximadamente hace 15 años. Salieron una cantidad inmensa de literatura, libros, conferencias, congresos exclusivamente a hablar de esto. Yo en lo personal estoy muy decepcionado. Cuando lo quiero llevar a mi práctica cotidiana, todo lo que escucho en los eventos científicos no me da el mismo resultado que mis colegas sí tienen. Algo está fallando en mí, que no tengo el porcentaje de cambio en su hábito defecatorio, cantidad de gas, hábito defecatorio, mejora en su sintomatología. No siempre se obtienen esos resultados. Y el intentar manejar algunas cosas que tienen su efecto, si yo puedo modificar la microbiota, sé que puedo cambiar la sintomatología de ello. Un paciente con síndrome de intestino irritable, tengo algunos pacientes que han mejorado al modificar su microbiota. En un paciente que fue modificada porque tomó antibióticos, lastimó esta microbiota, sí me funciona. Pero ese paciente que quiero curar de esa colitis ulcerosa, de esos síndromes diarreicos crónicos, de ese paciente con sintomatología, no ha obtenido los resultados tan marcados como a veces la misma literatura me lo menciona. Sí, siguen ahí. Tengo otro inconveniente. Nuestra microbiota mexicana es diferente a la europea, a la asiática. Y la mayor parte de estos medicamentos probados en Europa, Asia y Europa, no se comparan con los que tenemos en México. Nuestra microbiota es única. Es una microbiota ganada a como vivimos en México. Tenemos una capacidad de anticuerpos, lamentablemente con la insalubridad que vivimos en México, el agua contaminada, nuestro medio ambiente, pero eso también va a reforzar nuestro aparato inmunológico. Hay cosas buenas y cosas malas. Quien no está en contacto frecuente con estos gérmenes, sus defensas no lo están al mismo nivel. Por eso cuando vienen a México, enferman con mucha facilidad, porque simplemente no tienen los anticuerpos requeridos. En cambio nosotros tenemos esa capacidad porque estamos frecuentemente en contacto con estas bacterias. O sea, entonces no vale la pena estar tomando diario la pastillita de probióticos. Te repito, ¿qué estás buscando con el probiótico? Tú tienes una microbiota. Es estar sano. Tu equilibrio está en lo que tú haces, Claro. en tu medio ambiente, en tu alimentación. ¿Tú estás enferma? No. ¿Y por qué vas a cambiar tu microbiota? No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la gente está cayendo en la mercadotecnia durísimo. De todo. ¿Qué quiere? Cámbiale la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cambiar? Sí. ¿Quieres ir mejor al baño? ¿Ya cumpliste con estos preceptos? Sí, hay un grupo muy pequeño que sí se beneficia con probióticos, pero había un trastorno del equilibrio del microbiota. Si yo tengo un equilibrio, no va a venir esto. Si modifico mi alimentación, me excedo en algunos, obviamente voy a romper mi equilibrio, porque le estoy dando un grupo que tenga una prevalencia de los demás. Eso es lo que pretendo hacer. Quiero modificar mi equilibrio, le quiero dar a un grupo más herramientas. Estos bacterias o gérmenes son mejores a los que yo tengo, los voy a cambiar por estos. ¿Qué me otorgan? ¿Qué beneficios me dan? Ninguno. Eso es todo. Doctor, vámonos al área de mitos y realidades. ¿Es cierto que sentarse mucho tiempo en el baño pueden salir hemorroides? O sea, que ahorita se echan 1 hora viendo el celular mientras están en el baño. ¿Puede ocasionar hemorroides? Es una conducta ya estudiada. Yo en lo personal no lo recomendaría. Pero ninguna persona está en el excusado pujando 1 hora. Por malos hábitos, hay gente que va
a esperar a que se presente el reflejo de la defecación, porque entre comillas es la hora que va a ir a defecar. En pacientes que no tienen un hábito adecuado, un horario preestablecido, es una conducta recomendada al médico. Pero para poder presentar la evacuación tiene que haber otros factores y otros reflejos que tenemos. Fundamentalmente son 3. 1, el reflejo ortostático, el simple hecho de pararse de la cama. Tenemos el más importante, el reflejo gastrocólico, el tener alimento que uno ingiere, o el reflejo que yo he condicionado, la tacita de café, el cigarro que me voy a fumar, ese alimento pequeño, galleta, lo que sea, que eso me va a desencadenar o despertar mi reflejo de la evacuación. Eso es un arcorreflejo y eso está correcto. Si una persona obtiene evacuación presentando estos elementos, totalmente permitido. La gente, gracias a tener el mundo en nuestras manos con un celular, un iPad, que por cierto ya desaparecieron los revisteros de los excusados, ya nadie lee cosas gráficas, se les hace cómodo porque es un lugar íntimo, nadie lo molesta a uno, es una pérdida importante de tiempo y que el especialista nunca lo va a recomendar. Pero también tengo que hablar con la verdad. No se ha demostrado que esto favorezca alguna enfermedad proctológica. Las personas que levantan mucho peso en el gimnasio, ¿pueden tener hemorroides? Yo no he visto una mayor prevalencia quien hace heterofilia o gente que hace ejercicio muy intenso. No hay un aumento de la presión pélvica ni tampoco rectal. No tengo en mi mente ningún paciente que levanta grandes pesos haberlo visto aquí por problemas hemorroidales. Entonces, categóricamente no. ¿Qué opinas de los remedios caseros? El consejo de la abuelita siempre está presente. Hay cosas inocuas que no provocan ningún daño. El que si un paciente tiene cierta molestia anorrectal leve y puedo hacerme un sediluvio, que es el término fino para decir un baño de asiento, tomar una alimentación adecuada, favorecer mi evacuación, pues son medidas universales. No hay que llegar con el médico al primer molestia, al primer síntoma. Voy a tratar, si estoy estreñido, modificar mi alimentación. Voy a tratar de favorecer el no traumatizar la última parte. Me siento que me lastimé al evacuar y hago este tipo de maniobras, adelante. Pero eso a prescribir cremas, pomadas, ungüentos, supositorios y algunas medidas mágicas como la pulsera magnética, la pata de conejo, papas cocidas y todo tipo de remedios que conozco todos, pueden visitar cualquier mercado de nuestro país donde hay venta de herbolaria médica. Nunca va a fallar un tratamiento para patología no rectal, en especial las hemorroides, porque es muy frecuente. Y hablando de frecuente, me voy a meter hasta para el comercial que tanto ven ustedes en la televisión. Primero busqué algún sustento científico de este producto. ¿Nixon? No existe. 2, me metí a ver los componentes que tiene este producto. Son hierbas. Algunas de ellas favorecen un poquito a la movilidad intestinal, pero son tan bajas las cantidades ingeridas porque son tabletas masticables que lo que llega a la parte del colon realmente es casi nada. Ahí se juega un poquito al efecto placebo. La gente está tomando un tratamiento para lo que él cree que va a resolverle su enfermedad. Y respaldado en lo científico no lo tiene. Desconozco por qué continúan y tienen una creatividad maravillosa. Yo si no fuera especialista me la creería. Y tiene más de 10 años en top en la publicidad y sus ventas son maravillosas. Es raro que un paciente que yo vea en mi consulta que no haya tomado antes este producto antes de llegar a mi consulta. No quieren venir conmigo y buscan hasta la última
recomendación para evitar acudir conmigo. Lo entiendo. Hay algunas enfermedades que con médico, sin médico, con medicina y sin medicina iban a desaparecer. Si a eso le voy a agregar un factor psicológico, tengo un gran porcentaje de posibilidad que el paciente se sienta mucho mejor. Doctor, ¿qué le dirías a un paciente o a una persona que tiene miedo de venir, pero que tiene que venir? Esos falsos tabús me parece que deben desaparecer. Soy la generación que tuve pacientes que se negaron a ser explorados. Eso prácticamente ya no existe en la actualidad. Pero me consta de pacientes que vinieron a solicitar mis servicios, que me dijeron, usted recéteme, no me voy a dejar explorar. Obviamente me negué a continuar la consulta, porque si no exploro un paciente, no es factible. Es una parte más anatómica del cuerpo. El especialista va a cuidar su pudor, va a cuidar su integridad. Y yo también cuido hasta su anonimato, que eso es parte elemental de lo que es un profesional de la medicina. Los felicito porque conserven su pudor, pero también conserven la salud. No por ello lleguen tarde a una consulta que tal vez si lo hubieran hecho oportunamente les hubiera salvado la vida. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información tan valiosa que nos dio. Te agradezco mucho el haber estado aquí en mi consultorio el día de hoy. Me llevo muchas cosas de ti. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor.